Hola amigos, bienvenidos una vez más a Descompuesto, el podcast donde descomponemos la música que les gusta y la que no, con Adrián Mercado Roberto Sares. y bueno, el tema de hoy es Pitopracta de Xenakis. Y bueno, otra vez, antes de empezar, pues les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como des-compuesto-podcast, en Facebook como des-compuesto y en Twitter, Robert. Sí, como no, en Twitter estamos como @des-compuesto. En YouTube como des-espacio compuesto. Y en Spotify como des-compuesto, ¿no? Ok, y había un comentario por ahí, ¿no? Me mencionabas. Así es, yo encontré un comentario. De hecho, pues lo había encontrado así, digamos, minutos después de que grabé el último capítulo, entonces ya tiene un poquito. Y pues por lo general no Ajá. digo nombres de nuestros seguidores que comentan, porque pues quizá pueda haber problemas o no sé. Pero esta vez sí quiero mencionar al usuario. Es un usuario de YouTube Ok. y nos dice, el usuario se llama La Canción de la Hoguera y nos comenta: saludos, tienen muy buen podcast, los apoyo desde esta red, muchas buenas vibras para ustedes y unas manitas con unos aplausos, ¿no? Entonces, pues Uh. muchas gracias, La Canción de la Hoguera. Y pues ahí está. Eh, y pues no sé, yo te quería comentar, Adrián, antes de empezar, Ajá. ¿qué te pareció el capítulo de la semana pasada? Bueno, sí lo mencionaste el podcast pasado. No pude estar por una cuestión personal. Tuve que salir de viaje, entonces, pues sí, no pude estar la clase pasada, pero me gustó mucho. La verdad es que no conocía toda la historia detrás de música Richard Cata y aparte me gustó mucho toda la explicación previa que hiciste antes de entrar en la obra, ¿no? O sea, creo que quedó muy claro todo el análisis. Sí, yo creo que pues esa parte de la historia, pues se estará mencionando varias veces para que quede claro esa transición a las vanguardias. Pero bueno, Claro. entonces, pues tenemos ahora a Pitopragna, ¿no? De Xenakis. Ajá. Entonces ahora toca Xenakis. Bueno, antes de Perfecto. empezar, quería decir algo. Porque a lo mejor, bueno, obviamente el podcast dura más o menos, normalmente siempre son como 40 minutos, una hora, a lo mucho. Ajá, ajá. Entonces, es una obra tan compleja que igual y no va a alcanzar a tocar muchos temas como a fondo, ¿no? A lo mejor por ahí algún físico, si es que algún físico nos está escuchando por ahí, pues me va a decir así como de, oye, pues es que faltó explicar más a profundidad, no sé, la ley de Maxwell-Boltzmann, no sé, lo que sea. Pero realmente la cuestión aquí es que, como les digo, es una obra tan compleja y que, digamos, tiene tantas cosas que se deben mencionar que pues igual y a lo mejor ahorita no nos va a dar tanta chance más que de hablar a grosso modo, porque aparte también, bueno, como ustedes saben, en cada podcast siempre damos un poco de contexto histórico, entonces esto también nos va a tomar un poco de tiempo. Claro. Pero bueno, vamos a empezar ya para no tardarnos más. Y bueno, como siempre, contexto histórico. Para empezar, pues bueno, ¿quién es Xenakis? Es un compositor y arquitecto francés de origen griego. Fue uno de los compositores de la llamada música estocástica. Esto aquí estaría bien hacer un paréntesis para explicar qué es o qué entendemos por música estocástica, ¿no? Bueno, por música estocástica entendemos que es aquella que utiliza, pues digamos, leyes de cálculo o modelos matemáticos para generar, no sé, combinatorias o ciertas distribuciones aleatorias y que estas se pueden aplicar no nada más en las notas, en las alturas, sino también en los ritmos o prácticamente en cualquier parámetro musical. Perfecto. Entonces, bueno, ejemplos de esto, pues podemos encontrarlos desde el mismo Mozart, ¿no? O sea, desde el mismo Mozart ya encontramos, por ejemplo, su famoso juego de dados, que básicamente es como una especie de generador de minuetos, ¿no? O sea, consiste en hacer un minueto de 16 compases con 100, haz de cuenta, o sea, ustedes tienen 176 compases, ¿no? Ok. Y ustedes tienen que hacer un minueto de 16 compases, entonces ustedes arrojan los dados, hay dos tablas
y las tablas te van diciendo cómo ir combinando esos determinados compases. Obviamente la capacidad de combinación, o más bien las posibilidades combinatorias, pues son casi infinitas. Bueno, no infinitas, Claro. pero ponle tú, o sea, si sacáramos la factorial de 176, no sé cuánto sea, pero pues ha de ser millones. Sí, Pues claro. esas son las posibilidades de combinación que tienes, ¿no? Entonces, bueno, regresando al siglo XX, pues tenemos el caso de John Cage, ¿no? Con el uso de las fractales. Tenemos a Milton Babbitt, que bueno, lo mencionamos en el podcast de John Coltrane, con el uso de los grupos finitos. En el caso de Xenakis, bueno, vamos a ver el uso de matemáticas, pero también el uso de leyes de la física y de la estadística, ¿no? Por ejemplo, utiliza las Ok. cadenas de Markov en analógicas, que, bueno, en teoría de la probabilidad se conoce como cadena de Markov, a un tipo especial de proceso estocástico en el que la probabilidad de que ocurra un evento depende solamente del evento inmediatamente anterior. O sea, si se conoce la historia del sistema hasta su momento actual, se puede predecir cuál va a ser su futuro. No sé si queda claro, o sea, si tú sabes la historia pues del sistema hasta ese momento, tú puedes predecir más o menos cómo se va a comportar en el futuro, ¿no? Ok, ok. Es algo muy usual en estadística. Ahorita no me quiero clavar mucho justo con estos sistemas. Igual a lo mejor ya después haremos un análisis de analógicas. Y bueno, las cadenas de Markov se usan mucho por ejemplo, en economía, en epidemiología, no nada más en música. Y bueno, tienen muchos usos. A ver, ¿qué otra obra? Ah, ok, Duel Strategy. No sé cómo se pronuncie, pero bueno, esta otra obra utiliza la teoría de juegos. Aquí esto es interesante porque teoría de juegos en sí no es un modelo matemático en sí, o sea, es más como de las ciencias sociales. A las personas que estudian ciencias sociales se clavan mucho con esto de la teoría de juegos. Ok. Se usa mucho en economía, porque digamos, en economía lo que se estudia es cómo toman decisiones las personas, ¿no? Entonces, Ok. digamos, en teoría de juegos lo que dice es que cuando nosotros tomamos decisiones, siempre tomamos en cuenta las decisiones de otras personas que están involucradas en esa misma situación. El ejemplo más popular pues, es el famoso dilema de los prisioneros. Eh, la verdad es que nunca he analizado bien esta obra de Duel y Strategy, solo sé que utiliza la teoría de juegos. No sé de qué manera lo use, igual lo podríamos dejar para otro podcast, estaría interesante. Para otro. Pero Anotarlo a la lista, ¿no? claro, aquí lo Perfecto. más interesante es esto, ¿no? Que, digamos, en Akis no nada más se clava con modelos matemáticos, sino que también, o sea, le hace de todo, ¿no? O sea, física, ciencias sociales, etcétera, ¿no? Entonces, está interesante. Yo creo que hay que suponer que como que su lado de arquitecto hace que Claro. pues que tenga esta Ujú. afinidad, ¿no? A pues estos Sí, saberes. no, de hecho ahorita voy a hablar un poco de esto, de cómo influyó su parte arquitecto en la música, ¿no? Porque justo tiene una obra que hizo con Le Corbusier. Ahorita voy a hablar de eso. Bueno, Ok, la última pieza que perfecto. quisiera mencionar es Nomos Alpha, que en esa usa grupos finitos. Bueno, en el podcast anterior explicamos que en música básicamente lo que se usa de grupos finitos son permutaciones y a lo mucho redes. O sea, no llega más, no llega a algo más complejo. Pero bueno, en fin, como decía al principio, hay que tomar en cuenta que Xenakis Ok, también, lo que acabas de decir, también estudió arquitectura, ingeniería. Hizo mucha música generada por computadora también, ¿no? Donde, por ejemplo, los intérpretes tienen que leer una partitura que se va produciendo en ese momento por un ordenador, ¿no? De hecho, en su momento él creó su propia computadora para ok. composición musical que se llama UPIC. Ahí sí les debo la manera en la que funciona esa computadora. La verdad es que no lo conozco. Lo que sí sé es que varios compositores mexicanos, entre ellos, si mal no recuerdo, Julio Estrada, tuvieron acceso a esa computadora. Ok, ok.
Entonces, igual estaría bien después investigar ahí cómo funcionaba esa computadora, pero lo que sí es que esta computadora estaba específicamente hecha para composición musical. ¿Qué más? Bueno, lo que mencionabas tú, Robert, de que era arquitecto, sí, también era, de hecho era un muy buen arquitecto y trabajó con Le Corbusier, perdón, que bueno, Le Corbusier es de los arquitectos más importantes del racionalismo, Ujú, ujú. que en arquitectura básicamente lo que busca es tener líneas sencillas, funcionales, figuras geométricas simples, etcétera. Y bueno, juntos, Le Corbusier y Xenakis crearon el pabellón de Philips, Ok. que es una obra muy, muy chida de arquitectura. Yo creo que se las vamos a dejar ahí En el en el Instagram, Instagram para que perfecto. la vean, porque ajá, no es una obra de arquitectura convencional. Y aparte también tiene un componente musical, porque se supone que genera un efecto de cueva. De hecho, le encargaron a Varese que compusiera una obra para esta construcción y justo fue cuando compuso el poema electrónico. De hecho, lo estrenaron ahí. Ok, ok. Pues, ¿qué más, qué más podemos decir de la biografía de Xenakis? Bueno, no me quisiera meter en detalles historiográficos, o sea, lo digo por lo de su ojo izquierdo, Ok. porque, bueno, yo soy mucho de Winkelmann. Winkelmann era un historiador del arte, que justo él tiene un libro que se llama Historia del Arte Antiguo, y él lo que dice es que, digamos, cuando uno habla de historia del arte, lo más importante es hablar de los estilos, ¿no? De cómo se desarrollan y Claro. cómo es su decadencia, ¿no? Más que hablar de detalles historiográficos, anécdotas, ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, Sí, a él le encargaron una vez la... pues lo que habíamos dicho una vez, ¿no? Sí, sí, dime, dime. De que muchas veces sale a Ajá, resaltar pues la anécdota o la parte chistosa más que pues los ajá, datos de interés, ¿no? Que ayudan a develar pues estas claro. corrientes. Que está chido, o sea, Sí, sí, sí. está chido, pero tampoco me quisiera, o sea, porque creo que hay una historia así súper larga de cómo perdió ese ojo. O sea, lo único que sé es que lo perdió durante la Segunda Guerra Mundial. Ok, Xenakis creo que era comunista y estuvo ahí justo con la resistencia comunista. ya. Pero pues ya de ahí la verdad es que no sé más y pues bueno, o sea, digo, porque creo que hay una historia bastante interesante ahí, pero digo, no me gusta clavarme con ese tipo de detalles. Ok, ok. Entonces, bueno, ¿qué más? Pues fue un músico, más bien, perdón, fue un teórico musical importante. Escribió varios textos como, aquí tengo la lista, aquí está. Uno se llama Hacia una metamúsica de 1967. Tiene otro que se llama Hacia una filosofía de la música de 1968. Y Ujú. tiene otro que se llama Espacio musical, espacio científico de 1986, por si los quieren checar también. Y bueno, ahora sí vamos ya a entrar con Pito Practa. Bueno, esta obra es del año de 1955. La instrumentación que utiliza no es una instrumentación muy convencional. Es para orquesta de cuerdas, dos trombones, xilófono y estos bloques de madera, los wood Ok, blocks, ¿no? O bueno, percusión, si lo queremos dejar así. Ahora, bueno, la base de esta pieza son lo que se conoce en termodinámica como la ley de distribución de Maxwell-Boltzmann, ¿no? ujú. Bueno, ¿qué es lo que nos dice esta ley? Nos dice que no todas las moléculas de aire que nos rodean viajan a la misma velocidad, incluso si todo el aire se encontrara a la misma temperatura, ¿no? Ok. Algunas de las moléculas pues se mueven muy rápido, otras se mueven lento, otras apenas se mueven. Aunque estén en la Entonces, misma temperatura. aunque estén a la misma temperatura, Ok, exacto. ok. O sea, lo que calcula esta ley es, digamos, la velocidad de distribución promedio, pues, de las partículas. Ok, De hecho, en la gráfica ahorita se las vamos a dejar en el Instagram. Donde está el pico es la velocidad más probable que puedan alcanzar las ok. partículas. Entonces, bueno, como le decía, pues ellos se preguntaron pues cuál es la velocidad justo de una molécula de aire en un gas. Y pues, digamos, dentro de una gama enorme, pues realmente es que pueden tener cualquier velocidad.
Así que estos dos físicos, en vez de preguntarse por una molécula particular de un gas, mejor se hicieron la pregunta de, bueno, ¿cuál es la distribución de velocidades en un gas a una temperatura dada? Ok, Entonces, justo estos dos encontraron la respuesta a esa pregunta. Y bueno, este resultado es referido como la distribución de Maxwell-Boltzmann, porque muestra cómo están distribuidas las velocidades de las moléculas en un gas. Estaría bien que pudieran ver la gráfica, porque esto sí necesitan verlo. Digo, si algún físico por ahí nos está oyendo y digo alguna burrada, pues me puede corregir. Pero si alguien que no es físico, sobre todo los que son músicos como nosotros, creo que sí sería un buen ejercicio que voltearan a ver la gráfica, porque es algo que tienes que ver para poder entenderlo. O sea, digamos, la ordenada o el eje vertical de la gráfica son el número de moléculas por unidad de ok, velocidad. Entonces, digamos, si la gráfica es más alta en una región dada, significa que hay más moléculas de gas moviéndose a esas velocidades. Y la abscisa o bueno, la línea horizontal marca la velocidad, ¿no? O sea, mientras más a la derecha está, más rápida es la velocidad. Obviamente, digamos, donde choca con la ordenada, ujú, supone que la velocidad es cero, ¿no? Porque ya claro. antes de eso ya no puede haber o sea, no puede haber algo moviéndose a velocidad menos algo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, obviamente bueno, gracias a esto podemos saber, por ejemplo, lo que les mencionaba ya, ¿no? La velocidad promedio o la velocidad más probable de distribución de velocidades en un gas a una temperatura dada. Y qué más, qué más. Bueno, obviamente estoy explicando lo elemental, lo súper elemental, lo que dije al principio, ¿no? O sea, no me voy a clavar en otras cosas, porque, por ejemplo, digamos, hay varias ecuaciones, por ejemplo, está la ecuación de la media cuadrática de la velocidad. eh, o sea, hay un montón de cosas que se pueden explicar de esto. Yo hoy estuve estudiando de hecho, les podemos dejar el link por si quieren también leer un poco de esto. Los que son músicos, que no son físicos, el Khan Academy lo explica muy bien. Entonces, pues bueno, o sea, si alguien se quiere clavar como todavía más, pues puede visitar ahí el link que les vamos a dejar en Instagram. Ok, perfecto, perfecto. Eh, pero bueno, aquí lo importante es que se entienda lo más importante, ¿no? Que es esto, que esta ley lo que intenta explicar es la distribución de las velocidades, ¿no? De las moléculas en un gas, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque esta es la base de la obra de Xenakis. O sea, en la obra de Xenakis, en Pitopracta, cada instrumento se concibe como si fuera una molécula que obedece a la ley de distribución de ok, Maxwell-Boltzmann. Por ahí me encontré un artículo de Antonius Antonopoulos, que igual también se los dejamos por si quieren meterse más a fondo en el análisis de esta obra. Lo que hice casi al principio es que realmente Xenakis utilizó las leyes, esta ley de Maxwell-Boltzmann en su forma más simple. Que justo lo que mencionaba de los grupos finitos, ¿no? Es similar a lo que hace Babbitt con los grupos finitos, que solamente utiliza las permutaciones. ok, Entonces, realmente lo que utiliza Xenakis es como muy elemental de esa ley. Y bueno, Xenakis lo que hizo fue una analogía entre el movimiento de una molécula de gas a través del espacio y el de un instrumento de cuerda a través de su rango, ¿no? claro. Entonces, para construir el movimiento de la pieza, utiliza una secuencia coherente de temperaturas y presiones imaginarias. Esto es súper importante, ¿no? Obviamente, pues no. eh, sí, o sea, tuvo que utilizar ciertos rangos de temperatura y presión imaginarias, porque, pues bueno, no. Sí, o sea, obviamente la música no es como un gas, Sí, sí, ¿no? claro. Entonces, lo que hizo fue poner temperaturas y presiones imaginarias, ¿no? Y de ahí, pues ya partió. Bueno, en cuanto a la partitura, Xenakis creó la partitura creando primero un gráfico bidimensional. O sea, igual, ¿no? La abscisa X representa el tiempo. Si mal no recuerdo, cada 5 centímetros son un segundo. Podría estar diciendo una tontería, pero si mal no recuerdo, creo que era así. Ok, Y la ordenada Y representa las alturas, ¿no? Cada 2.5 milímetros es un semitono. ok, Entonces, esta partitura permite un movimiento más.
más fácil, por ejemplo, para hacer estos movimientos microtonales. Es como, por ejemplo, en una de las obras que yo hice para electroacústica, Ajá. no sé si te acuerdas la que hicimos, bueno, la obra que presenté, yo utilicé el hexagrama, porque tiene más espacio. Entonces, en esta partitura me parece Ok. que está muy bien realizada, porque aparte de esto de que permite como un movimiento microtonal muy preciso, también permite diferencias como muy Ajá. finas en la duración. Y además crea un pulso constante en cada parte del instrumento. Lo que muchas veces no sucede en algunas Ok. obras de música contemporánea, ¿no? Que todo queda muy como al ahí se va. Entonces, bueno, Sí, yo creo que exacto. estaría bien si pudieran ver la gráfica y escuchar la música. Porque esto yo creo que Ok, al ajá, mismo tiempo, sí ¿no? es de escucharlo exactamente. O sea, lo que hace Xenakis básicamente es que, digamos, las velocidades de los glisandos están dadas por esta ley de Maxwell-Boltzmann. Mm, este artículo Ok. que les mencioné. Oye, y una pregunta. Ajá, mencionabas que entonces que los instrumentos de cuerda están simulando pues este movimiento de las moléculas, Ajá, ¿no? ¿Y qué pasa con los otros instrumentos que mencionaste, con los trombones y los woodblocks? ¿Tienen como una razón de ser de por qué? lo que pasa es que las cuerdas se mueven con los glisandos. O sea, estos glisandos, la velocidad de los glisandos se supone Ajá, que responde a la ley de Maxwell-Boltzmann. En cuanto a las ok. percusiones, a mí me da la sensación de que más bien lo está usando como si fueran, no sé, como si a lo mejor Zendaki se hubiera imaginado las partículas de gas apareciendo. Es que fíjate que esta obra lo que tiene es que es muy, Ok. como que es muy, no, es que no podría decir mimética, pero siento que lo que hizo Xenakis, que de hecho ahorita voy a tocar un poco ese tema, porque le Ajá. hicieron varias críticas de esa obra. Pero siento que lo que pasó fue que, digamos, Ok, Xenakis ok. tenía como esta idea, digamos, visual de esta ley de gases de Maxwell-Boltzmann, ¿no? Digamos, de estas partículas de los gases moviéndose y demás. Y esa imagen visual la quiso representar en una imagen sonora. Yo cuando estuve escuchando la obra ayer, digamos, ya después de hacer todo este análisis, la obra me sonaba muy distinto. O sea, desde el principio Ok, dices, no, sí, ok. pues es que ahí están sí te imaginas esas Ajá. partículas de gas moviéndose. Y siento que, no sé, o sea, es que no sé cómo Ya. explicarlo, o sea, como si empezaran a acelerar, o sea, como si primero esas percusiones que aparecen fueran como las partículas moviéndose muy lento y estos glisandos fueran así como más rápido. Esa es la sensación Ajá. que me da a mí. Realmente es que no sé cómo lo haya Ok. pensado Xenakis, pero esa es la sensación que me da a mí. Ajá, Pensado él, exacto. Pero esa es la claro. sensación que a mí me da. Justo como les decía, el análisis que hizo Ya. Antonios Antonopoulos sí está muy, muy a profundidad, está muy chido ese análisis, entonces igual por si lo quieren leer, por si alguien, digamos, está como curioso con esta obra. Y ya. ¿Qué es más? Ah, sí. Bueno, lo que les decía, ¿no? De que justo se le hicieron críticas, varias Varias críticas a esta críticas. obra. Entonces, bueno, hay un compositor que se llama Simon Emerson. Él tiene un texto que se llama Living Ujú. Electronic Music. Y bueno, prácticamente su señalamiento es que esta regularidad en el pulso es, o sea, voy a leer textualmente, imposible en realidad y no utiliza su enfoque estocástico en este caso. Dice, cada parte no llega a ninguna parte, pero en su Ok. conjunto el tono de la masa se modula libremente. O sea, prácticamente dice que sí, que esta idea del pulso regular y demás no se logra para él, ¿no? Otras críticas que, bueno, como siempre van a Ya. estar, critican, por ejemplo, la matematización o la extrema formalidad en la música. Aquí esto es interesante porque era lo mismo que yo te decía, Robert. Por ejemplo, bueno, primero voy a citar Ujú. la crítica. Esta crítica no es específicamente a Zenaki, sino al arte del siglo XX que utilizaba matemáticas y este rollo. La crítica es de Roger Scruton. A él lo mencioné en el podcast de Joel Coltrane porque justo era el tipo que hablaba de que el arte tenía que ser bello y demás. Bueno,
él criticaba justo a este arte que Claro. él llamaba arte modernista, porque decía que dejaba de ser algo espiritual Ah, y se convertía en algo mecánico, ¿no? El caso de Eliot, Matisse y bueno, obviamente Schoenberg está ahí. Y de hecho él decía, ¿no? Que con esta ok. matematización del arte, pues que él prefería que la música se hubiera quedado como algo sacro, ¿no? O sea, que se hubiera quedado en manos de la iglesia Ok. a que hubiera llegado a eso, ¿no? Pero bueno, es lo que te decía hace rato, Ya. que a mí en esta obra de Xenakis siento que no aplica esa obra porque sí hay una percepción. O sea, siento que aquí lo que pasa es que las leyes de la termodinámica que utiliza son un mero apoyo. O sea, si tú escuchas la obra, sí te da la sensación, justo lo que te decía, ¿no? De una especie como de sonidos, de moléculas de aire moviéndose. O sea, siento que Xenakis justo, o sea, tiene esta idea visual y la intenta representar como una idea auditiva, ¿no? Entonces me parece muy bien lograda la obra, tanto en escritura como en, digamos, representación de esta idea sonora que tenía Xenakis. Bueno, como les decía, obviamente, pues eh, en este tiempo que tenemos, que es más o menos 40 minutos, media hora, pues no da tanta chance de clavarse tan a profundidad con el análisis. Ajá, Profundamente, pero exacto. bueno, lo que sí es que, como les decía otra vez, si hay algún curioso, nos puede mandar mensaje y con mucho gusto le puedo pasar toda la bibliografía que tengo de este tema. Porque, digo, por ejemplo, a mí también se me hace un poco complicado explicar esto porque no soy físico y a lo mejor un físico les podrá dar una respuesta más fina, ¿no? Ajá. De ciertas cosas. Pero también, bueno, hay un libro de Xenakis donde explica esta obra, que fue, digamos, donde yo saqué mi información. Se llama Formalized Music, Sí, Thought sí. and Mathematics in Composition. Es la página 15. Todos se los vamos a dejar. Igual les podemos dejar el nombre en Instagram. O les digo, si alguien quiere que se lo mande directamente, lo que sea, pues un mensaje. Y otra vez el texto de Antonio Antonopoulos, que puede parecer muy rudimentario, pero sí es Ujú. accesible. Em, entonces, pues bueno, ya prácticamente es todo lo que tendría que decir de la obra. Obviamente, esto es algo que tienen que escuchar sí o sí, y sobre todo, no escucharlo, sino que tienen que ver la partitura. O sea, esto sí tienen que ver la partitura. Hay un video en YouTube donde viene justo como si fuera un score follow. Viene la partitura y viene la música. Entonces, se los podemos dejar en Instagram. Perfecto. No sé si quieres agregar algo, Robert. Sí, pues yo creo muy valioso poner estos temas como sobre la mesa. Porque, bueno, en primera, quizá a simple vista o a simple oído, pues escuchemos una obra que, digamos, no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Ujú. Aquí yo sí pondría en duda si es completamente necesario saber el contexto de las obras para poder apreciarlas desde algún punto o dejar que la música se explique por sí misma, ¿no? Yo creo que ahí hay un debate que después tendríamos que abordar, pero Sí. en este caso sí es importante saber todos estos contextos y saber todas estas explicaciones que el autor pues quiere reflejar y así como lo dices, es de mucho apoyo verlo de manera pues visual mientras se escucha. Si es que justamente como dice Xenakis, que él lo percibió tanto de manera visual como de manera pues auditiva, ¿no? Ajá. Entonces, pues creo que, te decía, creo que es muy importante sacar estos temas, este repertorio, porque pues no nada más nos vamos a quedar en Bach. Es muy importante poner en los oídos este tipo de música y, como te decía, sobre todo, pues dar un enfoque analítico. Sí, o sea, y aparte, bueno, obviamente ahorita expliqué como lo básico de lo básico de la obra, ¿no? Entonces, Sí, sí, claro. realmente es que es interesante también porque justo conforme va avanzando la obra, la masa sonora va también como aumentando. Entonces, no sé bien, Intensificando, ¿no? ajá, no sé bien cómo haya, o sea, qué tipo de gas estaba imaginando Xenakis, ¿no? Porque también lo que les decía, ¿no? Que todo, o sea, digamos, la temperatura, la presión, todo eso fueron, digamos, exacto, fueron Imaginarios. imaginarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta ley de Maxwell-Boltzmann funciona diferente un gas frío
a un gas de temperatura ambiente a un gas caliente. De hecho, les podemos dejar ahí la gráfica en Instagram. Porque, por ejemplo, un gas frío, o sea, y ahorita la estoy viendo, ¿no? Entonces, de lo que estoy viendo aquí es que un gas frío tiene más posibilidad de tener una velocidad lenta y un gas caliente tiene más posibilidad de tener una velocidad rápida, ¿no? Porque según, o sea, lo que dice es que la abscisa, digamos, mientras más a la derecha está, es más rápido, ¿no? Entonces, te digo, no sé si a lo mejor lo estaba imaginando como un gas frío que se va haciendo caliente. A lo mejor eso podría funcionar. Porque justo, o sea, va como, Probablemente. no sé, como que aumentando la cantidad, ¿no? O simplemente lo que hizo fue él pensar su discurso musical y apoyarse en esta ley nada más para poner los glisandos, ¿no? Del movimiento de las cuerdas, ¿no? Entonces está muy interesante la obra, la verdad es que Sí. está muy interesante y sí, bueno, justo lo que decías, ¿no? De que si hay que conocer el contexto de la obra para poder apreciarla mejor, porque justo esa es la crítica que muchas veces se le hace, pues ya ni siquiera al arte o sea, en todo el arte contemporáneo. Eso, ¿no? De que hasta qué punto estamos creando más bien argumentos más que obras, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, esa es una crítica que se le hace mucho al arte contemporáneo, ¿no? Dice, no, pues es que el arte debería de hablar por sí mismo, ¿no? No necesitaría ninguna explicación. A mí la verdad es que la obra de Xenakis, o sea, yo la escuché antes de leer todo esto y después. Y sí, obviamente me cambió cañón, después de hacer todo el análisis. Pero la verdad es que antes de leer, toda esta información, pues me gustó mucho la obra. O sea, la verdad es que está muy bien pensada, ¿no? O sea, la forma es muy buena. Pero te digo, o sea, siento que solamente estas leyes de la termodinámica las usó como un apoyo porque sí se siente un discurso musical. O sea, ¿cómo decirlo? O sea, no lo siento como cuando escuchas, por ejemplo, música serialista o ese tipo de cosas que sí se escuchan muy mecánicas, o es que se escucha que, o sea, que el tipo empezó a hacer la serie y que no tenía ni idea de cómo iba a sonar la obra y eso se nota, o sea, cuando escuchas esas obras sí se nota que, Y salió lo que tenía que ajá, y salir, salió lo ¿no? que tenía que salir y pues fue pura matemática y sí es muy complejo, pero no, o sea, no hay como una percepción, ¿no? Con Xenakis no me da esa sensación, con Ligeti tampoco. Claro. Entonces, pero bueno, sobre todo Xenakis que en esta obra, te digo, o sea, utiliza esta ley. A mí me da la sensación porque lo he intentado como querer relacionar, o sea, así como de, bueno, pero o sea, qué tipo de gas estaba imaginando, pero a mí me da la sensación que justo, que solo la Claro. usó como un apoyo, pero él ya tenía un discurso musical pensado, ¿no? Sí se escucha. Entonces, siento que debe de ser así, o sea, siento que en general las matemáticas y las ciencias exactas deberían de ser más bien como un apoyo para las artes, ¿no? Pero al final, digamos, las artes pues no son ciencias exactas. Claro. Entonces no, o sea, digamos, matematizar lo demás o mecanizar lo demás. Bueno, o sea, habrá quien diga, no, sí, estás loco tú y no sabes, pero bueno, yo soy más de esa idea que más bien las matemáticas, la física y todo esto debe ser un apoyo para las artes, ¿no? O sea, que no sean puras matemáticas y pura física. Sí, sí, sí. No, y justamente como mencionas, pues la tendencia que tiene esta obra pues, de empezar a crecer y empezar ajá, a crecer, pues básicamente creo que todas las piezas tienen eso Ujú, y me refiero o gran parte de las piezas tienen eso. Y me refiero a repertorios pues súper tradicionales, o sea, entendemos que pues, no sé, por ejemplo la sonata clásica pues tiene ajá, ese principio de presentar un ente o dos entes y llevarlo hasta su desarrollo, hasta su claro. culminación, ¿no? Hacer que crezca y sí, muchas formas tradicionales pues tienen ese principio, entonces, eh, aunque, bueno, a mí me gusta mucho comparar pues este tipo de música con principios de música tradicional como lo es la sonata clásica, justamente para ver si estos principios musicales todavía se preservan o si hay otros o si hay una contrapropuesta, ese tipo de cosas, Ujú. ¿no? Y creo que aquí es muy, muy claro. Sí, sí, siento que aquí, o sea, hay un discurso musical clarísimo. O sea, no lo siento Sí, como ahí les va los cálculos que hice y sobres, no, a ver qué suena, no, a mí no me suena así, esta obra. Entonces, pues bueno, creo que ya perfecto. sería todo. Eh,
Y pues nada, muchas gracias. Les dejamos el audio de la rola, a ver si no nos hacen copyright ahí, no nos da una patada en la cara. Y si no, Pues vamos a tratar de que no. si no, aunque se las dejamos un pedacito y les dejamos el link al video en Instagram para que la puedan escuchar ya bien. Les va a cambiar mucho la percepción de esta obra. Ya, o sea, sabiendo todas estas cosas, Sí, sí te cambia mucho, te cambia totalmente la percepción de la obra. Ya después de saber todas estas cosas. Entonces, pues nada, muchas gracias y muy hasta la bien. próxima. Sí, o si no podemos hacerla sonar mientras estamos hablando y así, pues, el Sí, 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 copyright sí, no, pues porque siempre, no nos siempre es un pega tan problema el duro, ¿no? copyright. Pero pues bueno, pues ahora sí nos despedimos. Se la pasen chévere y hasta la próxima. Bye. Chao.